Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Comenzamos este proyecto con una persona muy especial para mí, de sobra conocido en el mundo de la psicología. Él es psicólogo, catedrático de psicología, profesor universitario, investigador, autor de más de 30 libros, asesor y divulgador científico y miembro de la Academia de Psicología de España. Para mí es un orgullo, placer, privilegio tener con nosotros de invitado a Paco Labrador. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por estar aquí. Parece que soy una persona importante después de oírte. A mí me lo parece, pero vamos a ir viendo a lo largo del programa de hoy. Bueno, empezamos este programa, este proyecto profesional. Vienes a hablar de algo, me han comentado, o así te he encomendado yo que vinieras, así que cuéntanos. Bueno, yo creo que podía ser un poquito más preciso que eso de algo. Algo. Bueno, cuéntanos. Bueno, parece que mi especialidad evidentemente es la psicología y dentro de la psicología los tratamientos psicológicos. Supongo que de eso puedo opinar más que de otros temas. Pues perfecto, pues si con eso te sientes cómodo hoy para hablar, sí. Pues vamos a hablar sobre tratamientos psicológicos. Vamos con ello. Cuéntanos, en primer lugar, pues desde el principio, ¿qué es un tratamiento psicológico? Bueno, podría hacer una definición, pero tendría algunos componentes como algo así. Es una intervención que lleva a cabo un profesional de la psicología con técnicas psicológicas empíricamente apoyadas para ayudar a una persona bien a superar un problema, bien a mejorar su condición de vida. Bueno, una persona, una pareja, un grupo. Vale, perfecto. Y aunque seguiremos ahondando en este tema, sí que me gustaría, para dejar claro, ¿no? ¿Existen diferencias, existen similitudes con lo que son los tratamientos psiquiátricos? ¿Es lo mismo? ¿No lo es? Bueno, hay diferencias muy importantes. En el tratamiento psicológico se entrena a una persona a desarrollar habilidades. En el tratamiento psiquiátrico no se entrena nada. En el tratamiento psiquiátrico se da unos fármacos para aumentar o mejorar o disminuir el nivel de actividad de la persona. Nosotros no tenemos esos procedimientos, aunque conseguimos a través de diferentes tipos de comportamientos que las personas aumenten su activación o la bajen, etc. Luego, evidentemente, el profesional es distinto. Nosotros nos basamos fundamentalmente en el estudio de los procesos psicológicos, es decir, cómo es la percepción, la memoria, cómo es el aprendizaje, etcétera, etcétera. Mientras que la orientación psiquiátrica tiene mucho más que ver con cambios en la biología del organismo. O sea, que podríamos decir, corrígeme si me equivoco, para las personas que nos están escuchando, podríamos decir que un tratamiento psiquiátrico, siendo muy básico, esta información que estoy dando, fundamentalmente es un tratamiento farmacológico, y se basa fundamentalmente en paliar ciertos déficits que entienden que puede estar afectando a la persona a nivel neuroquímico. Y cuando hablamos de un tratamiento psicológico, estamos entendiendo que la manera en la que ha aprendido una persona a comportarse o a sentir o a emocionarse o incluso a pensar o interpretar la realidad, a veces no le está resultando funcional o adecuada, y entonces lo que hacemos los psicólogos es conseguir que la persona desaprenda esa manera que ha aprendido que no le es funcional y aprenda una nueva manera más adaptativa para seguir funcionando en su vida mejor. Sí, ese es el punto fundamental. Enseñar habilidades para manejar las condiciones de la vida cotidiana, las normales y las más anormales. Evidentemente eso tiene poco que ver con una modificación bioquímica del organismo, que, bueno, en algunos casos es evidente, como en la oligofrenia fenilcetonúrica, pero en otros casos es supuesta. Por ejemplo, ya muchos años investigándose sobre las bases biológicas de la esquizofrenia, cuando en realidad hay poca información al respecto de que esto sea responsable. Y en algunos otros tipos de trastorno, como por ejemplo el que parezcan un trauma después de haber vivido una situación traumática, no tiene nada que ver probablemente con aspectos de corte biológico, sino más bien con cómo percibe la situación la persona y cómo reacciona ante ella.
ante lo que le ha sucedido exteriormente, ¿no? Bueno, ante el recuerdo, ya le ha sucedido lo que haya sucedido, ahora es el recuerdo lo que es importante. O sea que a lo mejor otra diferencia, estoy entendiendo, podría ser el tratamiento farmacológico o el tratamiento psiquiátrico se basa fundamentalmente en el ser humano y el tratamiento psicológico no solamente, también en esa parte que tiene que ver con el contexto, con la situación que le rodea al sujeto, con el ambiente donde se desenvuelve. Bueno, eso del ser humano es como muy raro. Yo diría factores de corte exclusivamente orgánicos o fundamentalmente orgánicos. Evidentemente, la especie humana somos organismos, faltaría el punto primero, pero es como trabajar un ordenador solamente sabiendo qué placas tiene. Lo lógico es saber qué programas corren. Entonces nosotros estaríamos trabajando mucho más en el ámbito de los programas que corren en la persona humana que en la biología, aunque por supuesto todo lo que nosotros hacemos tiene que estar asentado sobre bases biológicas, si no sería falso. Si yo pienso que una persona puede memorizar 15 números, tengo que demostrar que esto es así y no que es un bluff. Vale. Bueno, entonces, entendiendo las diferencias muy básicas de nuevo y como muy particulares que estamos definiendo entre un tratamiento psiquiátrico y un tratamiento psicológico, si nos centramos, que es por lo que has venido a hablar, o eso me han dicho, de tratamientos psicológicos, sí que a lo mejor podríamos seguir ahondando en este aspecto hablando un poco de las funciones, ¿no? que tiene tanto el psicólogo como el paciente. Bueno, yo creo que eso es muy importante, sobre todo el que acude a un psicólogo, porque si tú vas a un tratamiento médico, que es lo más habitual en nuestra sociedad, te dan algo que opera y se lleva a cabo el cambio que se supone que debe ser. Pues si te tomas un ansiolítico, se supone que reducirás algo tu respuesta de ansiedad. Mientras que en el caso de intervención psicológica es muy diferente. Tú le enseñas habilidades a una persona. Lo importante es qué habilidades aprende esa persona, algunas más rápidas, otras menos. Entonces este es un efecto que tiene una demora importante en el aprendizaje, pero también que se permanece durante un montón de tiempo, mientras que el tratamiento farmacológico funciona en el momento que funciona, en el momento que la persona se está medicando. Una vez que la ha dejado, se acabó el efecto. Sí, yo creo que ese efecto a largo plazo también es importante. Vale. Entonces, estamos hablando de que efectivamente en el tratamiento psicológico hay una parte muy importante que tiene que ver con el propio psicólogo, ¿no? Con la formación que tiene y el enseñar a la persona que viene a consulta habilidades, maneras de proceder más adecuadas, fundamentalmente iría en esa dirección, y se le pide al paciente que sea él el que de alguna manera se comprometa a hacer un trabajo también importante, ¿no? Bueno, no es que se le pida, vamos a ver. Realmente la persona relevante en el tratamiento psicológico es el paciente. El paciente es el que debe aprender y debe poner en marcha. Si yo tengo dificultades con mi pareja, no es importante que alguien me cuente algo, sino que yo aprenda y trate a mi pareja de otra forma diferente y ella me trate a mí. Eso es realmente lo importante. La responsabilidad finalmente recae sobre el trabajo del paciente. Evidentemente, si yo soy su terapeuta, soy responsable de que él aplique ese tipo de procedimientos, pero es una parte mucho más activa que un tratamiento médico o un tratamiento psiquiátrico. Claro, porque los tratamientos médicos o farmacológicos, al final sí que la palabra paciente está como con todas sus letras, ¿no? Padece lo que le echen. Padece y al final uno se toma la medicación y tiene que esperar pacientemente, ¿no? Quiero decir, no tiene por qué hacer, pero no tiene que hacer nada activamente porque funcione o no funcione, ¿no? O porque tenga algún tipo de... Claro, pero si tú tienes que aprender unas habilidades, evidentemente es muy importante que sepas qué tienes que aprender, cuándo tienes que utilizarla y la pongas en marcha en el momento adecuado. Fenomenal. Cuéntanos un poco más, después de todo esto, estamos tratando de entender un poco más en qué consisten estos de los tratamientos psicológicos. Bueno, quizá las personas no tengan muy claro cuál es la estructura de un tratamiento psicológico. Vamos con ello. El punto primero es una parte de evaluación o diagnóstico. O sea, perdóname, Paco, estamos hablando de cuando uno decide ir al psicólogo, cuando uno decide, ¿qué se va a encontrar? Lo que se va a encontrar es que el psicólogo al principio no sabe nada de él, no sabe qué habilidades tiene y entonces tenga que aprenderla. La forma más habitual es preguntar, aunque cuando te contestan no siempre es correcto, porque puede ser que ellos mismos tengan una mala percepción o quieran guardar algún tipo de información. O ni siquiera sean conscientes, ¿no? Muchas veces de cuál es realmente mi problema o qué es lo que tengo que decirte, psicólogo, para que tú entiendas bien. Bueno, entonces la parte primera, que suele durar 2 o 3 sesiones, suele ser una parte dedicada a la evaluación.
a ver cuál es el problema principal, cuáles son los determinantes o las causas de ese tipo de problema y qué procedimiento deberíamos utilizar para subvertirla o cambiarla. O sea, que en esa parte de evaluación en la que yo voy por primera vez, las primeras 2, 3 sesiones, el psicólogo que no me conoce de nada, pues tiene que entender por lo que estoy pasando, ¿no? O sea, primero, qué es lo que me pasa, hay, claro, tanto a mí, cómo afecta a mi alrededor o cómo mi alrededor me afecta o me está afectando, ¿no? Al final son muchísimas variables que un psicólogo tiene que manejar en pocas sesiones, ¿no? Bueno, entonces, para eso estamos entrenados. Para eso estamos entrenados, claro que sí. Entonces, estas primeras sesiones fundamentalmente van a suponer muchas preguntas por parte del psicólogo. Sí, preguntas de distinta manera, por ejemplo, hacer registros de algunas actividades. Registros nos referimos a que mandarle a que haga algunas tareas o que escriba algunas cosas. De lo que ha hecho. En casa, ¿no? El tiempo que no le veamos, pues para que los ojos que no ven durante la hora que estamos en consulta, pues que nos lo pueda explicar en los siguientes días. Una vez que han pasado ese periodo de tiempo, lo lógico es concluir las 2 o 3 sesiones con un modelo explicativo. A usted le pasa esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y le propongo entonces un programa de tratamiento en el que cambiemos el punto primero de esta manera, el punto segundo de esta y el punto tercero de esta. Vale. Usted lo que va a tener que hacer es, ¿estamos de acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo, bien. Si no estamos de acuerdo, habrá que ver el desacuerdo y cómo reducirlo. Pero vamos, habitualmente una buena explicación ser. Una vez que ya pasó ese periodo de tiempo... O sea, qué importante que el psicólogo te explique un poco qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Claro, que ha entendido tu problema y que tú veas que lo ha entendido. Claro, y que tú sientas que está entendiendo tus circunstancias. Si no, pues se lo aclaras. No, esto no es así. Y entonces cambiaríamos, más preguntas te pueden dar más información y cambiar el modelo explicativo. Pero es importante que el paciente se sienta entendido y que... Es fundamental. A fin de cuentas, los ojos del paciente, mis ojos son los ojos del paciente, es decir, yo no veo su comportamiento, se lo pregunto. En algunos casos me puede interesar verlo directamente. Por ejemplo, hacer una sesión de role-playing. Por ejemplo, usted haga de su madre y yo hago de usted. A ver cómo... Para entender un poco, Para entender, ¿no? cómo es la dinámica. Pero incluso a veces también puede ser interesante que el psicólogo le pida a una persona, al paciente, permiso para que una persona de su ámbito más cercano pueda venir a que me cuente desde otra perspectiva qué es lo que le pasa al paciente, cómo le ve, cómo siente. Habitualmente alguien de la familia, la pareja. A veces, a mí me parecen unas sesiones a nivel de información buenísimas, ¿no? Porque ya no solamente es el paciente, la persona que te está diciendo lo que le pasa, sino gente de su entorno más cercano, que muchas veces te da una información, como se llama ahora, ¿no? 360. O sea, al final te está dando una información global. Con todo, no hay que perder de vista las habilidades que hay que tener para preguntar. Imagínese, por ejemplo, que tengo que hablar con una persona de 40 años que tiene un problema de erección, por ejemplo, que se llama muy mal. Claro, es muy difícil que te cuente eso de entrada, porque nunca lo ha contado, porque probablemente ni siquiera sepa si debe decir pene, picha o lo que sea, y no tiene lenguaje, y aunque lo tenga, pues no lo utilizó nunca para explicarlo a nadie. Ahí las habilidades son muy importantes. Desde luego. Estoy recordando, por ejemplo, un caso de una mujer que venía con problemas depresivos, y eso no cuadraba mucho, y al cabo del segundo día, al final, oiga, pero usted... Bueno, pues en realidad no era un problema depresivo directo, sino era consecuencia de una situación de maltrato de pareja. Pero claro, ¿a quién le va a contar que mi pareja me está golpeando, me está maltratando? Entonces, hubo que facilitar las cosas para que esta persona no tuviera dificultades en hablar de ese problema, por más que era un problema muy íntimo y que le afectaba de forma importante. Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Al final, la habilidad de hacerle sentir al paciente en confianza, ¿no? Sin ser juzgado, que se sienta lo más cómodo posible, a pesar de las circunstancias por las que está atravesando para decidir venir al psicólogo, la mayoría de ellos, hay otras personas que no, pero no es fácil muchas veces, ¿no? Decidir que uno tiene que ir al psicólogo y, entre otras muchas cosas, por verse juzgado, por lo que hablamos, ¿no? Por el sentirse cómodo. A veces incluso personas con mala conciencia de la vida, una persona que lleva conductas paidofílicas, por ejemplo. Es muy importante cambiar ese tipo de comportamiento. Pero claro, si yo como terapeuta le digo lo que usted ha hecho es impresentable, no es posible. Claro. Tendré que decirle, vamos a ver, vamos a intentar cambiar esto. Evidentemente su comportamiento no es admisible socialmente, pero yo estoy aquí para ayudarle, no estoy aquí para echarle culpas.
Entonces, estábamos hablando de las diferentes fases por las que pasa una intervención en psicología clínica, ¿no? Estábamos hablando de evaluación, estábamos hablando de después las 2 o 3 sesiones fundamentales en las que el psicólogo, bien formado, entiende cuáles son las variables que tiene que tener en cuenta para explicar qué es lo que está sucediendo. Sí, las causas. Las causas, las consecuencias también, ¿no? Un poco. Entonces luego aparece esa sesión en la que el psicólogo... Sí, lo llamamos de devolución de información. De devolución de información, muy bien, en la que el psicólogo le explica al paciente cómo él ha entendido su problema. Generalmente suelen, a veces pues algunos esquemas, ¿no? Que ayuden un poco a entender las circunstancias, y una vez que el paciente, que suele suceder, ¿no? A mí me ha sucedido siempre, me imagino que a todos también, ¿no? El paciente de repente dice, ostras, estoy entendiendo mi problema, pero además no solamente como yo lo entendía hasta ahora, lo estoy entendiendo desde una perspectiva mucho más amplia y explicativa. Cuando ha pasado por eso, ahora viene ese momento en el que el psicólogo generalmente le explica, bueno, pues para este problema vamos a utilizar esta serie de estrategias, ¿no? Vamos a aprender esta habilidad, vamos a desaprender esta otra manera de proceder y vamos a aprenderlo de esta manera, y eso dura más o menos una sesión. ¿Y después? Bueno, dura una sesión la devolución de información. La devolución de información, sí, perdona. Sí, luego ya comenzaría el tratamiento propiamente dicho. Si hay acuerdo en los fines y acuerdo en los procedimientos, comenzamos ya con el programa de tratamiento, habitualmente organizado en función de la importancia que tenga cada uno de los factores que hay que modificar y de las técnicas que haya que utilizar. Oye, y Paco, ¿qué te iba a decir yo? Así preguntas un poco más, a lo mejor, políticamente incorrectas, no lo sé. ¿Cuánto vale un tratamiento? Bueno, depende del número de sesiones. Nosotros hemos hecho bastantes investigaciones, tanto sobre psicoterapeutas en general como colegiados, etcétera. A nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, sí, en España. Y los costos de cada sesión oscilan entre quizá un mínimo de 40 y un máximo de 120. Supongo yo que puede haber alguna dispersión más. Entonces, ¿cuánto es el número de sesiones? En la clínica de psicología que tenemos en la facultad, hemos estado llevando a cabo una investigación muy rigurosa sobre el número de sesiones de cada caso en cuestión, y el promedio de sesiones eran 14 sesiones de tratamiento más 3 sesiones de evaluación, contando esa devolución de información. De forma que al final estamos hablando de 17, 18 sesiones. Cuando hemos hecho las encuestas en el Colegio de Psicólogos con profesionales, nos ha dado un número de sesiones un poquito mayor, cerca de 20. Pero bueno, estaríamos ahí entre 17 y 20 sesiones de tratamiento como algo normal. De hecho, el 70% tenía menos de 20 sesiones. Pues ese es el tratamiento. Si está costando 40, 50, 60 euros, calculando sobre 49, que es lo que estamos cobrando en el momento en la clínica, nos daría que un tratamiento viene a costar unos 810 euros. Eso, perdóname, yo creo que es importante decir esto, ¿no? Quizá a lo mejor la inflación, el coste de la vida ha subido un poquito. Es verdad. Estoy hablando de cifras de hace unos cuantos años. Sí, yo creo que ahora mismo, por lo menos en Madrid, que es que sí que es verdad que a lo mejor hay mucha variabilidad dependiendo de... Pero bueno, la situación es muy sencilla. Si yo tengo un promedio entre 17 y 20 sesiones, al costo de una sesión multiplico y ya está. Eso es. Y me dan valores habitualmente por debajo de 1.000 euros. Claro, pero vamos a ponernos en 1.000 euros, que es una cantidad nada desdeñable, pero si consigo con 1.000 euros desaprender las cosas que no me han funcionado o que no me han resultado prácticas en este tiempo, aprendo nuevas habilidades que me funcionan ahora y con las que voy a convivir el resto de mi vida, quiero decir, porque al final es un repertorio que adquiero como parte de mi manera de proceder y que me va a acompañar el resto de mi vida. Bueno, uno se para a pensar en otro tipo de tratamientos que tiene a lo largo de su vida, véase a tratamiento odontológico, véase tratamientos de otro tipo, pues parece interesante. Bueno, ahí la variable muy importante es: ¿realmente cambiamos el comportamiento de las personas? Porque si no, me da igual si cuesta 1.800 o 5.000, si no cambia. Entonces hay bastantes estudios de la eficacia de los tratamientos psicológicos. Los estudios de la eficacia de los tratamientos psicológicos se repiten constantemente y hablan de que aproximadamente
el 70% de los casos aprenden y superan su problema, por lo menos en un 75% de los objetivos establecidos. Wow, o sea que estamos hablando de un porcentaje bien alto. Primero, de personas que aprenden y superan su problema y bueno, no que aprenden. El límite suele ser, o lo que nos establecemos es que hayan superado todos los criterios que marcaban el problema. O sea que el nivel de exigencia es importante aquí, ¿no? Bueno, sobre todo los resultados ponen de relieve una eficacia realmente muy, muy importante. Quiere decir que el 70% de eficacia en un tratamiento es muy, muy elevado. Y en esas condiciones, con esos tratamientos tan elevados en eficacia, evidentemente los costos son muy asumibles. Oye, y cuéntanos un poco más o menos cuánto dura una sesión de terapia. Bueno, habitualmente dura o bien 1 hora o bien 45 minutos, depende de los modelos. Yo creo que eso es más por conveniencia temporal que por conveniencia de la propia sesión. Pero sí, la costumbre suele ser esa, aproximadamente 1 hora. Pero nada implica que tenga que ser así. De hecho, yo muchas veces he tenido tratamientos con pacientes de los cuales salíamos, por ejemplo, una persona, estoy recordando, con miedo a las alturas, pues salíamos a donde había un par de ascensores que era muy importante para nosotros que se subiera. Entonces, la sesión ahí podía durar 2 o 3 horas mientras exponíamos al sujeto a los ascensores o a la subida al piso 12º del edificio. Claro, es que muchas veces, dependiendo de, vamos a decirlo así, ¿no? Dependiendo de lo que te toque trabajar ese día, pues a veces las sesiones es necesario que se alarguen un poco más porque la eficacia de la técnica así lo requiere. Sí, ¿no? Hay técnicas, por ejemplo, las técnicas de exposición que exigen periodos de tiempo muy largo y otras sesiones pueden ser mucho más breves. Claro, claro que sí. Oye, y dime una cosa, ¿y cuándo uno va al psicólogo? Quiero decir, cualquier persona que nos esté viendo ahora en casa, ¿no? Que en algún momento haya pensado, oye, ¿debería ir al psicólogo? ¿No debería? ¿O querría más que deber, no? ¿Me vendría bien? ¿No me vendría bien? No sé si esto que me pasa es de psicólogo, en realidad no me encuentro mal, pero ahora todo el mundo dice que puede estar bien. No sé, acláranoslo tú. Bueno, yo creo que si tienes interés en mejorar tus condiciones de vida, puedes ir a un montón de profesionales, por supuesto a médicos, fisioterapeutas, dentistas, etcétera, nutricionistas. Y también puedes ir a un psicólogo dependiendo, sobre todo si el objetivo es cómo aprender habilidades para manejarme en la vida cotidiana, cómo aprender a saludar, cómo aprender a ligar, cómo aprender a hablar en público, un montón de cosas de este estilo, o cómo aprender a controlar mis ansias de comer, o cómo aprender a controlar mis respuestas de consumo de alcohol o mi búsqueda de drogas. Todo ese tipo de historias. Claro, pero aquí yo estoy me parece entender que estás diciendo 2 cosas a la vez, ¿no? Por un lado, estás hablando de aquellas personas que tienen que superar un problema. Eso es, que tienen claro que tienen un problema. Bueno, no lo tienen tan claro. O bueno, no lo tienen tan claro, pero sospechan, tienen como ligeras sospechas de que quizá lo que están haciendo o cómo se sienten o en muchos momentos lo que piensan o, bueno, cuestiones de este tipo o los comportamientos que llevan a cabo no les están resultando de todo adecuados, ¿no? No se sienten, vamos a decirlo así, como a gusto 100%. Bien, entonces, lo que estamos diciendo aquí es que cuando tú encuentras o hay un déficit o una capacidad no adecuada de adaptarte a donde te gustaría estar, pues es interesante ir al psicólogo. Desde luego estamos para esto, ¿no? Bueno, el psicólogo mismo te dirá, mire usted, yo me acuerdo una vez que vino un paciente, es que el vecino arriba mete mucho ruido. Entonces tú dices, llama a la policía. Claro, ¿Qué voy a hacer yo? No es mi competencia, ¿no? Yo lo que puedo hacer es que usted sea menos sensible al ruido o le produzca menos irritación al ruido. Ahí puedo ayudarle. Porque te está generando un problema. Claro, pero conseguir que su vecino no meta ruido... Ahí ya cosa se nos escapa. Se nos escapa. Entonces, estamos hablando de personas que tienen un problema, que saben o no saben, sospechan a veces, porque muchas veces... Y a veces ni siquiera sospechan. Alguien le empieza a decir... y al final se lo cuestiona. O alguien te empieza a decir efectivamente que tienes un problema. Esa es una vía. Pero luego es verdad que hay otra vía que es personas que tienen una vida, vamos a decirlo así, pues normal, muy positiva, adaptada, adecuada, que no están dejando de hacer cosas, que en general están a gusto, pero oye, que es que yo quiero mejorar. Sí, por ejemplo, a mí me gustaría mejorar mis relaciones con mi pareja. ¿Cómo lo hago? A mí me gustaría aprender a hablar en público sin tener cómo lo hago. Claro, o sea, yo tengo un trabajo, por ejemplo, que me va bien, pero resulta que estoy pendiente de un ascenso y me va a tocar hablar en público. No tengo ningún problema.
pero jolín, si yo potencio esta parte de O cosas mí... más sencillas. Estaba hablando hace un momento con una amiga y me comentaba, yo es que sufriré mucho cuando mi hijo se case con una mujer que lo haga separarse de casa. Pues evidentemente, ¿cómo podemos hacer para que usted sufra menos o incluso para que tenga habilidades que limiten el efecto que pueda tener su futura nuera? Claro, yo muchas veces esto lo comparo como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Uno va puede ir al gimnasio por varias razones, pero dos fundamentales. Has tenido algún problema físico y tienes que potenciar porque partes de un déficit, ¿no? O no tienes ningún problema físico, pero quieres potenciar tu musculatura, sí. Quieres mejorar tu forma física sin tener por qué tener ningún problema. Sí, no, y por yo creo que supuesto. esta comparación a veces me ayuda a explicarle a la gente cuándo se va al psicólogo. Cuando Sí. tienes problemas y cuando no los tienes, pero quieres potenciar habilidades, ¿verdad? No, me parece muy correcto. Uh-huh. Oye, y en esta conversación que estamos manteniendo sobre tratamientos psicológicos, por cerrar un poquito esta parte, ¿no? Algunas cuestiones básicas. Nos comentabas, sabemos que funcionan, los datos están ahí. Bueno, hemos dejado el tratamiento a medias. Hemos visto que había evaluación, devolución de Tienes información, razón, perdóname. tratamiento y luego quedaría el final del tratamiento. El final del tratamiento, tienes toda la El razón. final del tratamiento es muy importante porque es reaprender o reasentar algunas de las habilidades que hay. O afianzarlas, ¿no? Afianzarlas, por supuesto, o en algunos casos añadir objetivos adicionales. Ahora que usted está aquí ya puede avanzar hasta este sitio, le apetece. Y entonces esa última parte... Y luego, parte... una vez que se acabó el tratamiento, entonces la historia es un seguimiento. Dentro de 6 meses le voy a contactar, dentro de 1 año, a ver cómo va usted. Eso es. Generalmente los seguimientos se hacen al mes de haber terminado la última el tratamiento, sesión, sí. a los 3 meses de haber terminado esa última sesión, a los 6 meses de haber terminado esa última sesión y al año, ¿no? Son como 4 sesiones, más o menos, sí, si uno es riguroso. 4 sesiones es complicado porque una vez que el paciente ve que no tiene problemas, muchas veces va a fallar a muchas de estas sesiones. Claro. Pero en cualquier caso está claro que ahí hay una persona que está pendiente del problema que ha habido, que no se recupere o que ponga las habilidades que ya ha aprendido para que el problema no vuelva a aparecerse o la mejora se mantenga. Muy bien. Por acabar, Paco, cuéntanos una cosa. Hablábamos al principio que era un tratamiento psicológico y me gustaría acabar preguntándote qué no es un tratamiento psicológico. Bueno, un aspecto muy importante del tratamiento psicológico es que son técnicas psicológicas, aunque es redundante decirlo, apoyadas empíricamente, es decir, que han demostrado inequívocamente con su aplicación que son eficaces. Todo lo que no es eso no es un tratamiento psicológico. Entonces, todo aquello derivado de intuiciones más o menos geniales, la bioenergética, las flores de Bach, el coaching, constelaciones familiares, evidentemente eso no son tratamientos psicológicos ni han mostrado su eficacia inequívocamente. Por otro lado, evidentemente, detrás de un tratamiento psicológico, como detrás del tratamiento farmacológico, hay un montón de investigación y hay unos conocimientos muy importantes de los procesos psicológicos. Percepción, memoria, aprendizaje, recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, en ninguno de estos sitios hay ese tipo de procedimientos. Y si yo no sé cuál es el proceso que está implicado en este problema, por ejemplo, ¿por qué una persona que ha tenido un trauma está constantemente reexperimentando mentalmente el trauma? Bueno, pues probablemente porque tenga una estimulación que le está llamando la atención. Entonces, es muy importante que yo perciba cómo es el pensamiento de esta persona para que no se produzca esta reiteración. Pero si no tengo conocimientos sobre cómo funciona el pensamiento humano, no voy a poder actuar. Me da igual si la forma de trabajo es bioenergética o si la forma de trabajo es flores de Bach o es farmacológica. Coaching, sí. O farmacológica. En muchos tratamientos farmacológicos no hay ninguna evidencia que apoye su eficacia. Es decir, muchos de los tratamientos farmacológicos son como el sujeto que está consumiendo mucho alcohol y evidentemente si deja de consumir alcohol está en un periodo de abstinencia, se encuentra muy mal. Sin embargo, si vuelve a beber, vuelve otra vez a procesar normalmente. Eso no quiere decir que el sujeto tenga necesidad o tenga un déficit en alcohol, simplemente quiere decir que está intoxicado hasta estos niveles.
Pues muy bien, muchas gracias por esta información concisa, relevante, necesaria. Bueno, espero que valga Paco, la pena. Mucho. Y bueno, esta es la información de calidad que os comentábamos al principio de comenzar el programa, pero en vez de creer lo que te contamos, sé tú mismo el que juzga con datos quién te está dando esta información. Y esto es una seña de Psicolab. Así que cuéntanos, Paco, ahora ya un poco más distendido y hablando de ti, no tanto como del tema por el que venías, ¿no? Cuéntanos a nivel profesional en qué has estado metido, más o menos, proyectos, cosas. Sé de sobra que es muy extensa la carrera profesional, pero algunos datos para que la gente que no te conozca, pues tenga claro quién les está hablando de tratamientos psicológicos. Bueno, antes de eso, yo estuve en el equipo del Real Madrid de atletismo y era el pertiguista del Real Madrid. Vale, eso lo tenías que decir bien, Eso perfecto. No sé decir. cuánto está relacionado con la psicología o no todo Fundamental. esto. Freud tendría mucho que decir, pero vamos entonces con la parte, la parte de psicología. De psicología, pues, venga. Realmente estudié psicología en la Universidad Complutense, hice la tesis en el año 80 y sobre modelos biológico-factoriales de personalidad, vale. Cómo pueden influir en el comportamiento de las personas. Después de esto obtuve la plaza de profesor titular, en aquella época se llamaba adjunto, y rápidamente conseguí la plaza de catedrático en el año 86, me parece que fue. Luego me dediqué fundamentalmente a la labor de la psicología clínica, primero dirigiendo el departamento de psicología clínica de la Universidad Complutense, segundo montando un máster de psicología clínica para entrenar a expertos en este ámbito. ¿Cuántas ediciones más o menos de máster? Más o menos, sé que es un dato que... Como 35. 35 ediciones. Son las que lleva el máster ininterrumpidas. ¿Y de alumnos, si hablamos de 35 ediciones, alrededor de...? Bueno, ha sido muy variado. En algunos años ha sido tan bajo como 20 o 25, pero lo habitual eran 50 o 60. O sea que por 30 nos imaginamos. Bueno, después de esto también colaboré a montar la unidad clínica de la Facultad de Psicología. ¿De la Complutense? De la Complutense, donde fui director de investigación. Y bueno, luego he estado representando a los psicólogos en Europa como representante del colegio en la Comisión de Psicoterapia en la EFPA, la Federación Europea de Asociaciones de Psicología. Bueno, y más cosas. O sea, que no has parado, ¿no? He parado poco, es Has verdad. parado poco. Ahora estoy con ganas de parar. Ahora estás con ganas de parar y estás parando, que me consta, afortunadamente. Y ahora que estás permitiéndote parar, en esta época de la vida en la que ya, bueno, estás de profesor emérito en la universidad, estás en otro momento, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Cuéntanos. Bueno, a muchas cosas. Siempre me ha gustado mucho el cine y la novela negra. Y también pintar algo en la vida. Como en mi casa pinto poco, pues pinto cuadros de vez en cuando. Y por eso nos has traído tu paleta y tus pinceles para que conste que pinto. Para que conste que pintas en algún sitio o algo, ¿no? Algo. Vale, perfecto. Oye, ¿y familia, amigos, algo así que nos quieras contar? Bueno, yo vengo de una familia muy numerosa, somos 7 hermanos, que ha sido quizá el punto de referencia más importante en mi vida. Luego he tenido suerte de encontrar una mujer maravillosa, que es con la que estoy casado. Maite, ¿me suena? Sí, Maite. Y 3 hijos encantadores, entre los cuales la mayor me está haciendo la entrevista. En estos momentos, sí, aquí me encuentro. Sí, y bueno, y luego también tienes 2 nietas. Sí, por supuesto. Hijas tuyas. Hijas mías, eso dicen. Oye, y así para acabar, ¿alguna recomendación? Bueno, quizá no he hablado bastante, perdona. No, para nada. De mis amigos. Venga. Es lo más preciado en la vida. Y afortunadamente yo creo que todos los amigos, salvo una excepción o 2, los he mantenido a lo largo de toda la vida y estoy orgullosísimo de ellos. Pues qué bonito que lo digas también, importante. Pues para mí sí es muy importante. De estas cosas nunca se habla, que cuando uno le dan premios, pues al final siempre habla de familia y tal, pero de los amigos, que como tú muy bien dices, son muy preciados en la vida, al final uno pocas veces se para a rendirles como cierto agradecimiento o homenaje, ¿no? No, y muchas de las cosas que yo tengo se las debo a ellos. Pues me alegra mucho. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista sobre todo personal. Pues me alegra mucho, dice mucho de ti también. Acababa preguntándote por si es que acaso eres fan de algo así importante que nos quieras contar o alguna recomendación de algo que te guste, pues que digas, para esta gente que nos está escuchando. Bueno, soy fans, obviamente, ese conjunto argentino que son Les Luthiers,
que creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y luego, bueno, pues la verdad es que es cierto, me gusta mucho el cine y también me gusta la música. Lo que pasa es que al final acabo oyendo música de los años 80 o 90 en lugar de música más actualizada. ¿Algún grupo que te guste? Hombre, los Beatles como a todos los de mi generación. Y por supuesto los Rolling, si citas a los Beatles tienes que citar a los otros. Pero vamos, otro montón de ellos. Pink Floyd o Fleetwood Mac, un montón de gente. ¿Y alguna peli? Alguna peli, hombre, para mí la peli que más, o de las pelis que más me han impresionado son La cena de los idiotas o En busca del arca perdida. Y entre las españolas, de Indiana Jones, sí. Y entre las españolas, sin duda, Amanece que no es poco. Hombre, no podía ser de otra manera. No podía ser, ¿no? Somos muy fans aquí de los dos de Amanece que no es poco, demasiado. Lo tenemos muy hablado, ¿no? Lo tenemos muy hablado entre nosotros, sí, señor. Pues aprovechando este momento de Amanece que no es poco, si te parece, acabamos la entrevista hoy aquí. Agradeciéndote en primer lugar pues la disposición, el que hayas estado, toda la información concisa pero tan rigurosa que nos has dado. Agradezco también a las personas que nos habéis visto el que estéis ahí, que nos hayáis escuchado. Ojalá hayáis disfrutado del programa y os haya aportado información que hasta ahora no teníais del todo claro. Y bueno, pues hemos tratado de controlarlos durante todo el programa y no sacar frases de Amanece que no es poco. Ha sido difícil en algunos momentos, pero sí que quiero acabar con una frase de Amanece que no es poco, para mí importante, que es: todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Paco, muchas gracias. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.